Buenos días, hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Meditando en nuestro sermón. Hoy reflexionamos en el libro de Deuteronomio. Vimos que unos meses antes de entrar a la tierra de Canaán, Moisés les da estos 3 discursos al pueblo de Israel que consistían en 3 temas. El primer discurso de Moisés instaba a los israelitas a recordar la historia de sus peregrinaciones. Era una recolección de las misericordias de Dios hacia Israel en el desierto y de las incredulidades trágicas del pueblo. Dios había sostenido a su pueblo, les había dado pan y agua, Dios los protegió y les dio victoria contra sus enemigos. Dios fue fiel a su pueblo. Por eso leemos en Deuteronomio 2:7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Y también más adelante, en capítulo 3, versículo 3 al 6, y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Al contrario, leímos en Deuteronomio 1:32 al 37, que el pueblo de Israel fue insensible. Por más que Dios mostró su bondad, poder y misericordia, especialmente con su presencia manifestada en la columna de nube y fuego, ellos varias veces no lo reconocieron. Además, fueron injuriosos. A veces se quejaron del maná, a veces se quejaron que no tenían carne o agua, a veces murmuraban acerca de Moisés y Aarón, pero al fin y al cabo, como era Dios que los había sacado de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, se estaban quejando contra Dios. El pueblo también era inexcusable en su incredulidad. Ellos se habían acobardado y mostraron una gran falta de confianza en Dios después de recibir el mal reportaje de los 10 espías enviados a Canaán. Esa generación no tenía excusa porque habían tenido el gran ejemplo de Josué y Caleb, que habían seguido fielmente a Jehová. Y por fin vimos que esa incredulidad de ellos los hizo infecciosos. Su incredulidad llevó a Moisés a enojarse de tal punto que pecó y desobedeció la ordenanza de Dios en cuanto a hablarle a la roca para que Dios les diera agua en el desierto la segunda vez. Hermanos, qué importante es recordar nuestras propias peregrinaciones y aprender de ellas. Es más común que al recordar nuestro caminar con Dios, veremos mucha incredulidad, tal como Israel, pero también veremos las misericordias y fidelidad de Dios. Recordar nuestra incredulidad y la fidelidad de Dios en el pasado nos ayudará a permanecer fiel en el presente. Recordar nuestra incredulidad nos mantendrá humilde y cerca de Dios, ya que sabemos, tristemente por experiencia, que tenemos la tendencia a desobedecer. Y recordar la misericordiosa fidelidad de Dios nos llenará de gratitud que se expresará en una vida de obediencia. Y es a eso a lo que Moisés los motiva con su segundo discurso. Había una nueva generación frente a Moisés, pero la ley era la misma. Israel tenía que obedecer los mandamientos de su Dios Yahweh. El propósito de las varias leyes era demostrar la gloria del gran Dios que servían. Por eso leemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, «Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra». O sea, ellos tenían que caminar de acuerdo a lo que creían. Tenían que no solo saber y poder recitar las leyes de Dios, sino que el pueblo tenía que cumplirlas. Sigue Moisés y dice, «Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos». Así que ellos debían caracterizarse por lo que creían. El pueblo de Israel había sido apartado por Dios para cumplir sus propósitos.
Estas leyes, si cumplidas, mostrarían qué tipo de Dios servían, el único Dios verdadero y que Él es todo sabio y santo. El pueblo sería reconocido como santo, sabio e inteligente solo al obedecer a Dios. Sigue Moisés, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ellos tenían que causar un efecto en los que no creían. El propósito de su obediencia no era su propia gloria, sino para guiar a las demás naciones a la fuente de su grandeza. Al obedecer a Dios, esto daría testimonio de la grandeza de Dios. ¿Estás tú obedeciendo a Dios? El mundo tiende a caracterizar al cristiano como santurrón, como alguien que obedece a Dios, pero que lo hace a gran costo de su gozo. Puedes ser cristiano y quizás pensar así: Dios te está mandando a obedecer en alguna área, pero resistes porque te costará algún placer. Hermano, esto no debe ser así. Si somos cristianos, nuestro gozo se encuentra en glorificar a Dios, en dar a conocer su grandeza. Si entendemos eso, los mandamientos no los veremos como gravosos o pesados, sino como un gozo. Y así, al cumplir con los mandamientos de Dios con gozo, daremos testimonio al mundo que nos rodea que amamos a Dios y le obedecemos porque Él es tan grande y nos amó primero por medio de Jesús. Y por fin, esto nos lleva al tercer discurso de Moisés, que los llamó a prestar atención, ya que había bendiciones por la obediencia y maldiciones por la incredulidad y desobediencia. En esto seguiremos meditando el resto de la semana. Bendiciones, amados.